Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Yo soy Patricia Arreola y te doy la bienvenida a otra transmisión de Psicoreflexiones. ¿Cómo estás? ¿Ya estás listo para comenzar tu día? ¿Listo, lista para comenzar tu día? Espero que sí y que estés muy bien. Y bueno, el día de hoy tengo programada una plática que se llama ¿Cómo ser un buen aliado de las mujeres? En este mes que he estado dedicando este espacio a platicar sobre las mujeres, sobre sus luchas, sobre la manera en la que nos relacionamos, sobre las mujeres menstruantes, etcétera. Pues este tema era inevitable, pero la verdad es que no soy la persona indicada para hablar de él. Me parece que es un tema que efectivamente tiene que ser tratado por un hombre. Así es que voy a hacer un cambio un poco del programa y entonces la siguiente semana los invito a que me acompañen a escuchar a Edgar Berti, que nos va a platicar acerca de lo que están haciendo los hombres, que están haciendo su tarea en este sentido. Pero no quise, de todos modos, no quise cambiar el nombre del tema porque creo que el fin de semana nos regaló un maravilloso ejemplo de lo que no deben hacer los hombres que quieren ser aliados. Y me parece importante retomarlo, platicar de él, compartir algunas de las reflexiones que estuve haciendo en este sentido y, perdón, y en este sentido, pues darles como una perspectiva de por qué considero que era importante hablar de este tema y encasillarlo, ¿no? En la misma, pues en la misma área en la que nos estábamos enfocando estos días. Pues bueno, ¿qué pasó el fin de semana? Para quienes no conozcan todavía el contexto, que me parece que van a ser muy pocas personas, porque ha sido todo un tema para el que platicar, porque pues nos da mucho para platicar. El tema fue el siguiente, fue la entrega de los premios Oscar y en esta entrega de los premios Oscar se suscitó un enfrentamiento entre Chris Rock y Will Smith. El primero defendió a su esposa de una burla, de un mal chiste que estaba realizando Chris Rock, y la defiende con un golpe, ¿no? Un buen derechazo que le aplica a Chris Rock, ¿no? Entonces, a partir de eso se empiezan a generar puntos a favor, puntos en contra, si lo debió haber hecho, no lo debió haber hecho. Y creo que ahí es donde yo quisiera comenzar el punto de partida. Esta reacción es una reacción típica que podemos esperar en nuestra estructura patriarcal. Creo que es importante, aunque hemos estado platicando acerca de feminismo, de las mujeres, etcétera, creo que no hemos platicado acerca de las conductas que se generan a partir de la construcción patriarcal. ¿De dónde surge el patriarcado? De dónde nace o cuál es el principio básico del patriarcado? Bueno, pues el principio básico es hacer ver que hay una superioridad entre varón y mujer, entre lo masculino y lo femenino, ¿no? Y desde luego, aquello que es masculino es quien ostenta el poder, ¿no? Y de alguna manera suprime lo femenino. Entonces, eso se puede observar, se hace tangible, se hace evidente a través de conductas, de las conductas que podemos llamar como una masculinidad hegemónica. ¿Qué incluye esta masculinidad hegemónica? Pues desde luego incluye la idea de que los hombres son superiores que las mujeres, o lo masculino es superior que lo femenino. ¿Y por qué lo hablo en términos de masculino y no solamente de hombres? Porque a veces somos nosotras mismas las mujeres quienes con ciertas conductas masculinizadas socavamos lo femenino, ¿no? El ser hombre, el haber nacido varón, pues ya por sí mismo otorga un privilegio, una superioridad.
Y cuando esa superioridad de alguna manera, o sea, se atenta contra esa superioridad, surge la violencia como una manera de frenar, ¿no? De mantener el status quo. ¿Cuáles son algunas otras conductas que puede expresar esta masculinidad? Pues el uso de la fuerza, la violencia, como ya les dije, el hacer algunas conductas riesgosas, el tomar alcohol, drogas, y desde luego la fuerza física, ¿no? Y bueno, ahora sí, regresémonos a los hechos. Partiendo de esta premisa de que lo masculino es superior, de que lo masculino se tiene que imponer, fíjense cómo esta dinámica que hay entre 2 varones, de entrada, suprime al resto de las mujeres que existían en ese escenario y que estaban teniendo una gran noche, ¿no? Vivimos momentos protagonizados por mujeres bastante importantes. Es la tercera vez que una mujer recibe la estatuilla por mejor dirección, ¿no? Y la segunda vez que lo hace de manera consecutiva. Y eso significa el 3% de los premios otorgados a dirección. Todavía está bien chiquito, pero son esos pequeños pasos de bebé que nos van acercando a ese lugar de equidad que queremos. Entonces, por lo tanto, me parece que es importantísimo que los reflectores se pongan sobre este hecho, ¿no? Creo que eso es lo que estamos buscando las mujeres, que eso precisamente es convertirse en un buen aliado, el que todo el reflector se vaya hacia ese hecho. La presentación a la mejor actuación, estuvo a cargo de Lady Gaga y Liza Minnelli, que tuvieron un impecable, manejo en el escenario, en el sentido de que me pareció profundamente una muestra muy femenina la que hizo Lady Gaga de mostrarle el escenario, de ponerle el escenario a una Liza Minnelli que venía en silla de ruedas. La cuidó, la protegió, la estuvo animando a que en todo momento también hiciera uso del escenario y vimos una interacción entre ellas bastante tierna, amorosa, respetuosa, y en la que no había una competencia por ser como la persona que tuviera el foco de atención, ¿no? Entre ellas. Y eso me pareció bastante femenino y me pareció que es una de las cosas que también las mujeres tenemos la necesidad de que se nos dé espacios y se nos otorgue esa visibilidad, ¿no? De cómo nosotras ocupamos los escenarios, los distintos escenarios de nuestra vida. ¿Cuáles son aquellas de nuestras características de las cuales no nos podemos desprender, que son parte de nuestra naturaleza y que ponemos en juego cuando vamos a esos lugares públicos? Entonces, me pareció maravilloso y yo quería resaltarlo el día de hoy, ¿no? Ver esta fuerza femenina, ver esta convivencia femenina, ver la manera en la que hacen uso del escenario, esa equidad con la que hablan, con la que se cuidan, con la que se demuestran respeto mutuamente, y que me pareció muy significativo, ¿no? Los discursos de las mujeres. Los discursos de las mujeres me parece que también son, son sumamente importantes, porque llevamos a la mesa temas que en estos momentos de la vida son importantísimos que los miremos, que les demos visibilidad. Se habla de salud mental, se habla de suicidio, se habla de genocidio, y todos esos temas fueron expuestos por mujeres que fueron a recibir sus estatuillas. Entonces, creo que, creo que esas voces fueron silenciadas, fueron calladas, inclusive la voz de la misma Jaira fue silenciada en el momento en el que abruptamente
este par de varones, ¡pum!, acaparan el escenario. Y me parece que las mujeres de eso precisamente es de lo que ya estamos un poco cansadas y bastante hartas. Bueno, no un poco cansadas, muy cansadas y ya también bastante hartas, ¿no? De que se nos acalle, de que se nos minimice, de que se nos segregue. ¿Por qué? Por otra vez poner como el principal actor de la noche la masculinidad tóxica, el machismo, la violencia, etcétera, ¿no? Ahora, como de todos modos no podemos hacer ojo de hormiga y negar estos hechos, me parece importante mencionarlos, me parece importante el que comencemos a visibilizar por qué estos actos son violencios y dónde comienza esta violencia. La violencia comenzó desde el mismo acto cómico. Hay una mujer maravillosa que, bueno, a mí me encanta cómo habla acerca de lo cómico, que es Gloria Rodríguez. Eh, Tiene un videoblog en YouTube que se llama Comedia en Serio. De verdad se los recomiendo mucho porque ella le gusta explicar, es muy didáctica en explicar qué sí es comedia y qué no es comedia. Y entonces ella explica lo siguiente. La comedia surge desde los griegos como una manera de evidenciar y de ridiculizar lo que hace mal el poder. Y eso es importantísimo. Eso es importantísimo porque entonces todo aquello que se sale de hacer evidente o de demostrar lo que hace alguien que está en un nivel de superioridad ya no es chistoso. Em, La comedia, como ella bien lo indica, desde luego es denunciante, o sea, es una, es una manera de crear conciencia y de poner dentro de las pláticas situaciones que ya no pueden, pues, que ya no pueden seguir sucediendo, ¿no? Em, Déjenme ver. Por ejemplo, ella dice que esto comienza en Grecia, como ya se los había comentado, ¿no? Después, por ejemplo, ella habla de los bufones, de estos personajes que están en las cortes, en los reinos, y que literalmente se burlan del rey en su propia cara, ¿no? Pero se burlan con respecto a aquello que hace el rey, porque si se burlan con respecto a lo que es el rey, ¡cuic!, le cortan la cabeza, literal le cortan la cabeza. Entonces, el bufón tiene que ser un personaje muy inteligente para saber cómo es que va a ir demostrando todas estas cuestiones que están rotas, que están podridas, que están, que no son correctas dentro de la corte, dentro del reino, ¿no? Es una denuncia política en muchos sentidos, ¿no? Em, por lo tanto, para que el comediante sea chistoso, necesita estar sumamente consciente de sus propios privilegios. ¿Por qué? Porque acuérdense que el comediante lo que va a hacer es denunciar aquello que está en un lugar de privilegio superior al que está él mismo, o por lo menos igual, ¿no? Un bufón, un comediante, no puede reírse de aquellos que están colocados en una situación de inferioridad con respecto a su privilegio o que también, o hacer burla sobre lo que otra persona es. En este caso, en el que vimos el fin de semana, vimos un pésimo chiste con bastante poca inteligencia. ¿Por qué? Porque estaba burlándose de una mujer, aunque ambos tenían, digamos, como una condición en la que ambos son personas de color, ¿no? Em, Ella es mujer y además hace burla de algo que ella es, de una condición que ella sufre, que es la alopecia. Ahí podemos nosotros empezar una conversación distinta con respecto a los estándares
que este patriarcado nos impone a nosotras las mujeres sobre lo que es ser mujer y lo femenino. Y desde luego en ese sentido, pues también hay mucho choque. Pero, pero veamos en principio que Chris Rock no tuvo esa sensibilidad para colocarse en la posición en la que debería de estar, y entonces se pone a hacer burla en alguien que está en una, desventaja en referencia a los privilegios y a la posición que él está tomando, porque además él está en el escenario. Aunque ella es famosa, conocida, etcétera, de todos modos hay un desbalance, ¿vamos? Y por eso es que ya no es chistoso. Pero después la reacción que tiene el esposo de Jada, Will, otra vez, es inconsciente, es impulsiva, es incluso, yo estuve leyendo en las redes que muchas personas la justifican, la consideran justificable. ¿Por qué? Porque efectivamente, dentro de este entorno patriarcal en el que nos movemos, pues eso es justificable. Inclusive en su discurso de aceptación, él vuelve a aceptarlo. Dice, es algo que me toca a mí hacer, defender el honor de las mujeres, estar poniéndome como carne de cañón por ellas, ¿no? Fíjense, hay muchas maneras de poner, de defender, contener a una mujer, pero él elige la violencia. Entonces está eligiendo uno de los caminos que nos otorga el patriarcado o que les otorga a los varones el patriarcado, que es la vía de la violencia. Y además justificarla a través del amor, ¿no? De este amor romántico que nos deja la idea de que va a llegar el caballero en su armadura desenvainando la espada a defender nuestro honor, ¿no? Entonces, aquí vemos varios conceptos que me parece que es importante que empecemos a cuestionar y empecemos a construir desde lugares diferentes, porque hablan mucho de nuestra ignorancia y de nuestra incapacidad evolutiva. Eh, Soy una mujer de casi 50 años. Will Smith, hasta donde yo entiendo, es una persona aproximadamente de mi misma edad. Entonces, entiendo muy bien la reacción de Smith. La entiendo perfectamente porque en mi contexto, en los años en los que fui criada, con los varones con los que conviví, ese tipo de reacciones, pues, está bastante normalizada, ¿no? Puedo entender inclusive que haya mujeres que lo apoyen, ¿no? Y que digan: "Sí, a mí también me gustaría que mi hombre me defendiera de esa manera". Sin embargo, con los años, a mis 50 años, yo no me he quedado con esa premisa. Y entonces he empezado a reeducarme. Empezar a ver unas formas diferentes en las que podemos, convivir hombres y mujeres. Dice Rita Segato que las primeras víctimas del patriarcado son precisamente los propios hombres. Y este es el claro ejemplo de una persona que en principio fue víctima otra vez del patriarcado. Me parece que tiene una oportunidad extraordinaria para darle la vuelta a la situación, trabajar en su masculinidad y, a su vez, empezar a trabajar o apoyar en las masculinidades de los varones que vienen en las generaciones posteriores a él y que lo tienen a él como un referente. Eh, y creo que el que lo hagan, y ya nos lo platicará Edgar la próxima semana que esté con nosotros, pues es precisamente algo que las mujeres para nosotras las mujeres irá siendo cada vez también más sanador. Nosotras tenemos una capacidad impresionante, somos como estrellas de mar que si se nos corta una de las patitas,
misteriosamente la volvemos a regenerar. Tenemos esa capacidad, creo que es una capacidad bastante femenina, esa sanación, esa capacidad de autosanación, me parece que es un rasgo muy femenino, pero también me parece que en este mundo no podemos sanar solas. No nos podemos meter como en un iglú, en una isla más bien. No nos podemos quedar en una isla pensando que solas vamos a poder sanar. Necesitamos, chicos, que nos escuchen. Necesitamos que se escuchen. Necesitamos que visibilicemos este tipo de interacciones. Necesitamos que nos demos cuenta que ese tipo de acciones acallaron a muchas mujeres que están abriendo como una punta de lanza el camino para mujeres que vienen atrás y que empiezan a ser las primeras en ganar guiones, las primeras en ganar dirección, las primeras en ganar, en fin, todos aquellos rubros en el que las mujeres estuvieron participando, ¿no? Inclusive este documental que hablaba precisamente acerca de las mujeres de color. Y, y no vamos a poder solas. Nos estamos uniendo, estamos alzando la voz, estamos haciendo todo lo necesario para poder hacer una transformación en la manera en la que nos estamos reconectando y relacionando con el mundo. Pero esto no va a ser posible si no visibilizamos asuntos como el fin de semana y hacemos ver que esa imposición de la masculinidad es la que nos impide a nosotras las mujeres empezar a tener nuestra voz. Y pensemos en Jada, que fue ridiculizada 2 veces. La primera por un comediante y la segunda por un marido violento. ¿Cuántas veces nosotras, mujeres, las que me están viendo en este momento, no hemos callado nuestra voz para mantener la fiesta en paz, para calmar las aguas, para calmar los ánimos, para no exaltar la situación? Em, Varones, y desde aquí, desde este muy modesto espacio, yo sí les quisiera hacer un llamado urgente, contundente, em, y, y muy determinante, en el sentido de que les pido, por favor, que hagan una autoobservación sin juicio, pero una autoobservación muy crítica, muy consciente de si esto es lo que ustedes quieren también para ustedes mismos. Si los riesgos a los que son sujetos por ser varones valen realmente tanto la pena. Si vale realmente la pena involucrarse en tanta agresión, en tanta violencia, en tanta, en situaciones que están conduciendo a que los hombres, las principales causas de muerte en los hombres sean los infartos al miocardio, el suicidio, los accidentes de tránsito. Por lo menos no es lo que yo y creo que muchas mujeres queremos para ustedes. Y el feminismo es tan generoso que les abre el espacio para que ustedes también puedan platicar acerca de ustedes mismos y cómo están interactuando con el patriarcado. Entonces los invito, los exhorto y les pido que hagan sus propias revisiones. No les voy a decir cómo, como bien lo mencioné. Cuando conduzco los círculos de mujeres, muchas mujeres me preguntan, ¿y los hombres? Y la respuesta siempre es la misma. Confío en ellos y ellos podrán encontrar sus propios caminos. Permitámosles encontrarles. Nosotros no somos
ni la mamá, ni la hermana gruñona, ni la maestra del kinder que les va a estar enseñando por dónde. Simplemente hacemos una petición, y hacemos un señalamiento de que lo que ocurrió, por ejemplo, el fin de semana es una muestra pequeñísima de lo que cotidianamente ocurre en centros de trabajo, dentro de las familias, en las colonias y las comunidades, etcétera. Y que ya estamos, como les decía en un principio, bastante cansadas y hartas de tener que estar replicando este mismo tipo de interacciones. Vale. Creo que no me faltó nada más que decir. De nuevo, estaría padrísimo que pudiéramos volver a hacer una revisión de los discursos de aceptación de las mujeres. Dijeron cosas muy importantes, que volvamos a hacer una revisión de esta interacción maravillosa, hermosa que tuvieron Lady Gaga y Liza Minnelli, y que rescatemos y que pongamos sobre el escenario con mucha dignidad nuevamente a estas maravillosas mujeres. Hola, Denín. Hola, Wally. Buen día. Déjenme ver por acá. Yo no sé si Jada Pinkett necesitaba que la defendieran. Una vez mi ex esposo me defendió. No sé si se cortó. Espérenme. No, creo que, bueno, se quedó ahí un poco corta la idea. Bueno, supongo que querías expresar cómo te defendió. Este, sí, creo que ya no necesitamos que nos defiendan de esa manera. Eh, yo creo que al final las mujeres sí buscamos contención, sí buscamos cariño, sí buscamos protección. No lo sé, en mi experiencia, yo sé que no todas las mujeres necesitan lo mismo y eso es muy respetable. Para mí ha sido maravilloso estar entre los brazos de un hombre y sentirme totalmente protegido. Me he sentido comodísima en los brazos de mi papá, me he sentido comodísima en ocasiones en brazos de alguna pareja. Entonces, creo que sí lo queremos, sí queremos protección, sí queremos contención, pero lo que no queremos es esas expresiones tan violentas, ¿no? Ya estamos en otros lugares, ya acá ya hubo cierta evolución en este lóbulo prefrontal. Aquí está. A mí me ha pasado y es muy incómodo que alguien queriendo ser un caballero o caballeroso hable por una cuando no se ha acordado. Los arrebatos de macho alfa pueden avergonzar más que la misma situación que lo provocan. Totalmente de acuerdo contigo, Wally. Gracias por compartirlo. Y me parece que muchas mujeres podemos resonar eh, con esto que estás compartiendo. Y repugnante el discurso de Will Smith. Eh, Mamá, Patti les ama. Creo que hubiera quedado la opinión de los espectadores. Yo quisiera saber si en la intimidad la defiende igual. Y supongo que además tuvo que dar las gracias. Oh, ay, esta última parte me encanta, ¿no? Esa es la expectativa, muy bien, y esa es la expectativa del mandato patriarcal, que nosotras las mujeres estemos agradecidas, ¿no? Y quedemos en esta situación de deuda. Eh, Me parece que si bien, como les decía, de repente necesitamos por la dinámica, porque todavía estamos en un sistema patriarcal y todavía estamos en desventaja, o sea, la verdad es que sabemos nosotras las mujeres que cuando nos enfrentamos a un varón, muchas veces tenemos que enfrentarlo desde como conectadas con nuestra energía masculina. Me podrán dar la razón quienes en ocasiones han tenido que presentar un proyecto en la oficina, en los centros de trabajo, ¿no? Muchas veces inclusive la manera en la que llegamos a presentar nuestro proyecto, tenemos que poner cuidado en cómo nos vestimos, ¿no? Para no parecer demasiado provocadoras, por ejemplo. Los colores que utilizamos para que no se vean demasiado afeminados. Entonces, para que una presentación realmente
tenga un impacto en el espectador, en el inversionista o quien vaya a ser, pues requiere de nosotros, pues llegar, si hablamos en términos de oficina, pues tenemos que llegar con nuestro saco y con colores oscuros, con cuellos que nos tapen bastante bien los senos, que las faldas no nos dejen al descubierto las piernas, porque si no, ya no seremos tomadas lo suficientemente en cuenta. Pero además necesitamos de muchísimos argumentos y a veces, desgraciadamente, aún todavía respaldados por alguien con mayor autoridad, el jefe del área, el director general, el dueño, el propietario de la empresa. O sea, para que realmente esto resuene, muchas veces tenemos que hacer este trabajo. A mí me tocó muchas veces trabajando en recursos humanos y así me lo decía mi jefa. Vamos primero con el director general para echárnoslo a la bolsa y una vez que tenemos a la autoridad, al varón de autoridad, entonces ahora sí nos van a escuchar, ¿no? Desgraciadamente así es. Y en otros espacios tenemos que llegar totalmente siendo muñequitas, como en esta entrega de premios, ¿no? O sea, tenemos que hacer gala de esa femineidad, que nos exige ciertos estándares de belleza, el cabello largo, bien arreglado, por supuesto, brillante, cepillado, con vuelito, el vestido que realmente exalte nuestra figura femenina. Entonces, fíjense cómo nosotras las mujeres, pues, estamos en medio de este sistema y es bien complicado abstraernos. Entonces, pues que quede por ahí como esta reflexión, ¿no? Y que realmente pongamos en relevancia lo importante. La energía de los hombres es maravillosa y ojalá puedan entender nuestros puntos. Sí, es maravillosa y es súper necesaria, pero quizá no de las mismas formas, ¿no, Wally? Ya nos platicará Edgar, porque afortunadamente existen hombres que ya se están dando cuenta de esto y que están trabajándole un chorro. Entonces los invito la semana que entra para que podamos escuchar a Edgar y que nos platique qué están haciendo los hombres y cómo es un hombre que se está convirtiendo en muy buen aliado. Como les dije, no quise cambiar el título de la presentación de hoy. Las agendas de Edgar y mía no hicieron posible que estuviera hoy, pero como quería que estuviera en vivo y él también quería que así fuera, lo pospusimos para la siguiente semana. Estén pendientes porque acuérdense que empieza un nuevo mes y cambia nuestra cartelera, eh, pero aquí ahorita ya tienen así por lo menos un adelantito de que vamos a comenzar hablando acerca de masculinidades. Bueno, pues les deseo un excelente día, que todo lo que ustedes tengan planeado para hoy se concrete de la mejor manera y gracias por estar aquí. Nos vemos la siguiente semana en otra transmisión de Psicoreflexiones. Recuerden que los viernes también los subo a YouTube, a Spotify, para que puedan compartir esta información con otras personas que están en lo mismo que nosotros, que quieren hacer de este mundo un mundo muchísimo más consciente, mucho más equitativo, mucho más equilibrado y más sano, emocionalmente. Nos vemos la semana que entra. Bye bye, buen día.